Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al primer refuerzo confirmado que tiene River en este mercado de pases. Muchos podemos o no coincidir en la vuelta de este futbolista. Yo obviamente estoy totalmente de acuerdo, pero lo que no se puede negar es que, a diferencia de lo que sucedió en el periodo de transferencias anterior, donde la dirigencia tardó muchísimo y hasta te diría que hasta la última semana del mercado para incorporar jugadores, en esta oportunidad Felipe Peña Viafore, que es el primer refuerzo de River en este libro de pases, fue confirmado inclusive antes de que River jugara su último partido en el primer semestre, que fue contra Riestra, por lo que en definitiva termina siendo una enorme noticia que el Millonario se esté moviendo rápido para cerrar los refuerzos, sabiendo que no hay tiempo de espera, que se tienen que incorporar jugadores y que hay que reforzar el equipo. En este video en particular voy a estar hablando exclusivamente de Peña Viafore, de cómo volvió, de qué es lo que se espera de él, de cómo le fue en Lanús y con quién tendrá que competir para ser titular en el equipo de De Michelis. ¡Empecemos! River ha decidido hacer uso de la cláusula de repesca para que Felipe Peña Viafore regrese antes de que termine su préstamo en Lanús. Recordemos que a mediados del año pasado, en el libro de pases de julio del 2023, el Millonario había decidido ceder por 18 meses al mediocampista central, que también puede jugar de defensor central, a Lanús sin cargo y con dos cláusulas de repesca. Cada una de ellas podía ser utilizada en los dos mercados de pases posteriores, es decir, en el de enero del 2024, que no fue usada, y en el de ahora, que sí fue utilizada. Enzo Francescoli, el secretario deportivo del club, levantó el teléfono, le comunicó al representante del futbolista en primera instancia que va a volver a River, le comunicó al jugador que el primer día en el cual comenzará la pretemporada del más grande, que todavía no está exactamente definida la fecha exacta, por lo menos cuando estoy haciendo este video, pero será los primeros días de julio, tendrá que presentarse para estar con el resto de sus compañeros, y también le avisó a Lanús que frente a Racing fue su último partido con la casaca del Granate, por lo que Felipe Peña Viafore es el primer refuerzo de River. Después uno puede evaluar si a un futbolista cuya ficha pertenecía al Millonario, porque Peña Viafore, como dije, estaba cedido en Lanús, puede considerarse o no refuerzo. Yo creo que cualquier futbolista que venga para sumar y que sea medianamente mejor que lo que hoy por hoy tiene River en el plantel, debe ser considerado refuerzo. Así sea un futbolista adquirido, un futbolista que se compre de otro club, alguien que regresa de un préstamo, o como en este caso, alguien por el cual se hace uso de la cláusula de repesca. Solamente en dos oportunidades River hizo uso de cláusulas de repesca por futbolistas que estaban a préstamo en otros equipos. A mediados del 2021, si bien no había específicamente una cláusula, el más grande negoció con Defensa y Justicia para traer de nuevo a Enzo Fernández, y a mediados del 2022 trajo de nuevo a Lucas Beltrán de Colón de Santa Fe. Ahora, a mediados del 2024, se da el tercer caso, la vuelta de este jugador que en River no disputó tantos partidos porque lamentablemente las lesiones lo tuvieron a maltraer. Ahora en el Granate pudo por lo menos jugar una temporada con bastante continuidad, que es en definitiva el objetivo que tienen estos futbolistas cuando se van cedidos. Lo normal, salvo que sea un jugador ya de mayor de 30 años que River quiere sacarse de encima, cuando un jugador surgido de las divisiones inferiores del club normalmente se va a préstamo siendo joven, lo que se busca es que tenga rodaje y que logre obtener esa competencia
para ganar regularidad en el fútbol argentino en otro club que no podría obtener en River. Aún así, yo creo que Peña Viafore la hubiera podido tener en el Millonario. Hay que tener en cuenta que el año pasado todavía estaba jugando en River Enzo Pérez, pero con todo lo que sucedió en este primer semestre de 2024 y teniendo esta cláusula de repesca para traerlo gratis sin poner un solo dólar, no había manera de que River no hiciera uso de la misma. En toda esta temporada con Lanús, Felipe Peña Viafore jugó un total de 34 partidos. Solamente se perdió 3 encuentros, específicamente hablando de los que no estuvo disponible, porque después hubo un cuarto compromiso en el cual no fue convocado porque el entrenador del Granate, Ricardo Sielnicki, decidió no citarlo para el duelo jugado en el pasado 29 de mayo de este 2024 contra Coayabá por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, debido a que Lanús ya estaba clasificado en el primer lugar y hubo muchos titulares que no jugaron ese encuentro. Pero después únicamente faltó 3 partidos. 2 en octubre del año pasado debido a problemas inguinales que ya fueron totalmente solucionados, y después 1 en marzo de este año a causa de haber tenido fiebre la noche anterior al encuentro contra Central Córdoba. La casualidad es que en los 3 partidos que Peña Viafore faltó, y si quieren también podemos contar este cuarto contra Guayabá en el cual decidió el entrenador no convocarlo, en ninguno de los 4 Lanús ganó, es más, perdió 3 y empató 1. Dentro de la cancha con el futbolista en cuestión, en general el equipo del sur de Gran Buenos Aires ha tenido muy buenos compromisos con muy buenos rendimientos. Si hablamos específicamente de sus números puntuales, 34 partidos jugados, 4 goles, 2.260 minutos disputados y verdaderamente un gran rendimiento. Lo de Peña Viafore en Lanús ha sido muy pero muy bueno, sobre todo en materia individual. Después está claro que Lanús ha cumplido algunos objetivos y otros no tanto. En la Copa Liga Profesional pintaba como para ser uno de los 4 clasificados de la zona A y lamentablemente se terminó quedando afuera, mientras que la Copa Sudamericana terminó ganando su grupo con bastante solvencia. Fue primero en una zona que no era tan difícil contra el recién mencionado equipo brasileño de Cuiabá, Real Garcilaso de Brasil y Metropolitanos de Venezuela, pero terminó en el primer lugar a una fecha de terminar el grupo. Peña Viafore jugó los primeros 4 partidos donde Lanús claramente ya había asegurado su clasificación a la siguiente instancia. Siempre ha jugado de mediocampista central, esto hay que tenerlo en cuenta porque en River no solamente jugó de volante, sino que también lo hizo de defensor central, inclusive en esta última posición es donde más se movió cuando en ese 2021-2022 estuvo jugando bajo el mando de Marcelo Gallardo. River ahora lo incorpora exclusivamente por su rendimiento en Lanús, por haber sido uno de los mejores mediocampistas centrales de la primera parte de este año del fútbol argentino, y porque obviamente River también tiene problemas así. No es una cuestión normal que el Millonario haya incorporado en el mercado de pases de enero 2 volantes centrales como lo son Nicolás Fonseca y Rodrigo Villagra, y ahora tenga que repescar a uno que en definitiva estaba a préstamo en Lanús hasta fin de año. Además, también hay que tener en cuenta que el Granate no es competidor directo de River. Si bien es verdad que ambos disputan la liga profesional, uno cree que Lanús no va a pelearla, y además el equipo del sur está disputando la Copa Sudamericana y River la Copa Libertadores, y aún así había obligación prácticamente de traer de nuevo a Peña Viafore, un futbolista que se merece sin ningún tipo de dudas esta nueva oportunidad para rendir en el club de sus amores. Una de las dudas que hubo en su momento por si River iba o no a repescar a este futbolista como para que sea el primer refuerzo era lo que opinaba Martín de Michelis en relación a la posibilidad de que regresara. Si bien es cierto que la decisión exclusivamente pasaba por la dirigencia, porque más allá de que de Michelis dijera que no, si Enzo Francescoli hacía uso de la cláusula de repesca, Peña Viafore volvía. Después está claro, uno podía pensar para qué hacer uso de esta cláusula y para qué hacer que regresase si es que el DT no lo iba a tener en cuenta. Uno podía preferir que el jugador siguiera jugando a Lanús. Sin embargo, había una opción de compra que el Granate podía ejercer una vez terminara este mercado de pases, incorporando al futbolista de manera definitiva en lo que respecta a los derechos federativos a cambio de abonar
$1,500,000 por el 50% del pase. Una opción de compra muy irrisoria que River tiene que dejar de ponerle a sus futbolistas cedidos a préstamos. Uno entiende que el millonario tiene que lograr que los clubes que aceptan a estos futbolistas cedidos tienen un valor más deportivo que económico, que no importa tanto en definitiva cuánto valen, que lo más relevante es que puedan sumar minutos, y Peña Viafore ha ayudado a muchísimo a Lanús en ese sentido, teniendo en cuenta que necesitaba un mediocampista central y el jugador surgido de las inferiores de River le ha dado soluciones en ese sentido. Por otro lado, De Michelis siempre había manifestado en conferencia de prensa que se iba a reunir con la Secretaría Técnica comandada por Francescoli una vez esté finalizado el último partido de River en este primer semestre, que fue contra Riestra. Una vez eso sucediese, ahí se iba a tomar la determinación de qué incorporaciones se iban a traer, de qué puestos consideraba tanto la dirigencia como el cuerpo técnico que se tenían que reforzar. Sin embargo, el manager de la institución de Núñez se adelantó y, a falta de más de una semana, porque esto se terminó resolviendo el jueves de la semana pasada, se decidió que Peña Viafore regresara al Millonario. Después habrá que esperar a ver qué es lo que decide De Michelis en cuanto a su lugar en el once titular. A mí me parece que es muy lógico que por lo menos lo pruebe en la pretemporada. Ya se sabe que River va a disputar 2 amistosos, uno de ellos confirmado en el Estadio Monumental, y ahí seguramente puede hacer todas las pruebas necesarias. A mí me parecería extraño que Peña Viafore haya rendido en Lanús y ahora en River no lo haga, no por una cuestión de presión, ya que eso es algo totalmente lógico. Enzo Fernández, cuando regresó de Defensa y Justicia, tardó 4 meses en alcanzar su máximo nivel, pero después ya todos vimos lo que fue, mientras que Lucas Beltrán tardó prácticamente un semestre. Es más, de la mano del muñeco no lo pudo hacer, lo hizo a principios del año pasado cuando Martín de Michelis ya era el entrenador, por lo que a lo mejor Peña Viafore necesita un tiempo de readaptación, pero es un jugador que por sus características va a tener un lugar fijo en el 11 inicial del actual DT Millonario. Me parecería un tanto ilógico que De Michelis no lo tenga en cuenta para estar desde el arranque, sobre todo analizando lo que fueron los niveles de los mediocampistas centrales que jugaron en River durante este primer semestre. Después es cierto que en la segunda mitad pueden absolutamente todos los que ya estaban jugar bien y tener un buen nivel, y ojalá que pase eso, porque siempre la competencia es mejor con futbolistas en un gran rendimiento. Con la llegada de Peña Viafore son 4 los volantes centrales que tiene hoy River en la plantilla. A veces De Michelis ha jugado con 1, aunque en alguno de los últimos partidos ha decidido poner a 2. Por eso no me parecía una superpoblación de jugadores como en algún momento se dijo. Una de las excusas o el argumento que utilizaba el DT en caso de que se hubiera negado la posibilidad de que el futbolista en cuestión regresase, es que había muchos volantes centrales en la plantilla. Sin embargo, que haya superpoblación de jugadores, que como dije no me parece que lo hubiera, pero supongamos que sí lo hubiera habido según la cabeza del DT, me parece que lo más importante no tiene que ver con la gran cantidad de jugadores, sino con la calidad y el rendimiento de los mismos. Y si hablamos específicamente de quiénes van a ser los competidores de Peña Viafore para ganarse un lugar en el 11 titular de River, Nicolás Fonseca, por quien se pagó alrededor de $2,500,000 por el 60% del pase, todavía no ha terminado de rendir. Es cierto que todos los futbolistas necesitan un periodo de adaptación, por eso no quiero ser determinante con el nivel del uruguayo, pero por lo pronto sus características parecerían estar más ligadas a un jugador que tiene que desempeñarse al lado del número 5, es decir, que Fonseca no puede jugar solo como mediocampista central, que de un futbolista que tiene que ser el estandarte de River en la mitad de la cancha. Por eso mismo me parece que inclusive en alguna que otra oportunidad podríamos ver a Peña Viafore con Fonseca a su lado. Después por Villagra, por quien River pagó entre 6 y 10 millones de dólares. Nunca se va a saber específicamente cuánto se pagó River por Villagra, porque ahí hay metidos porcentajes de futbolistas, porcentajes de juveniles, pero se terminó invirtiendo un buen dinero por un mediocampista central
que el hecho de no haber realizado la pretemporada en enero ni con el más grande, porque llegó tarde, la dirigencia lo negoció en la última semana de mercado, ni tampoco con Talleres, porque estaba colgado debido a que en un momento se iba a ir a Rayados de Monterrey y finalmente su pase se cayó, y como el jugador quería seguir saliendo, la dirigencia de Talleres decidió que no entrenara. Esto le jugó una muy mala pasada en cuanto a lo físico. Villagra nunca estuvo a tono durante todo el semestre y no podía jugar 3 partidos seguidos en una semana, y el número 5 de River tiene que estar preparado para eso. Más allá de que en óptimas condiciones y al 100% de su nivel Villagra parecería ser el mejor de todos los volantes centrales, todavía tiene que rendir al máximo con la casaca de River. También podría formar un buen tándem en la mitad de la cancha junto con Peña y Afore. Y por último tenemos a Matías Craneviter, el único el cual ya ha rendido en el Millonario, porque en definitiva cuando fue más joven, por allá en su primer ciclo, en el 2015, formó justamente un tándem en la mitad de la cancha con Leonardo Poncio que hizo que River pudiera conseguir la Copa Libertadores en el año 2015. Sin embargo, han pasado muchos años, prácticamente 9 temporadas desde aquel momento, y desde que Craneviter regresó estuvo más tiempo lesionado que con la posibilidad de jugar para el equipo de Michelis. No ha tenido en general buenos rendimientos, y en la única oportunidad en la cual el DT lo puso 2 partidos seguidos en 3 días, se terminó lesionando con un desgarro en el isquiotibial izquierdo, motivo por el cual no digo que no se lo pueda contar, porque en el resto del semestre, salvo en el arranque, estuvo disponible. Ahora, no es un jugador que pueda dar garantías desde lo físico, por eso mismo no creo que haya superpoblación como en algún momento se había pensado, y River hizo lo correcto en repescar a Peña y Afore. La primera etapa de Felipe Peña y Afore fue bastante positiva en lo que respecta a lo futbolístico. Recordemos que debutó en aquella recordadísima noche en la cual River tuvo que enfrentar a Independiente Santa Fe por la 5ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, en la cual tuvo que presentarse con Enzo Pérez en el arco y sin futbolistas en el banco de suplentes, a causa de que todo el plantel de primera y medio plantel de la reserva, básicamente salvo por 11 jugadores, todos los que estaban incluidos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, se habían contagiado de COVID-19. Peña y Afore era uno de los que justamente no estaba enfermo y por eso pudo jugar como titular aquel encuentro frente al elenco colombiano. River ganó por 2-1, claro, el jugador jugó los 90 minutos porque no podía ser reemplazado por nadie, y en general tuvo un buen rendimiento. A partir de ahí, Peña y Afore empezó a ser considerado por parte de Marcelo Gallardo para jugar en el plantel profesional de River. En ese primer semestre solo terminó jugando un duelo más, que fue contra Fluminense, la derrota 3-1 en el Monumental, pero ya en la segunda mitad del año, cuando River tenía que afrontar la liga profesional de ese 2021 que terminaría ganando con el muñeco, terminó el futbolista jugando muchos partidos importantes. ¿Cuál es la diferencia? Que en ese entonces jugó como defensor central y no como mediocampista central. De los 9 cotejos que tiene Peña y Afore en River, solo 2 los disputó como volante central, que fueron los primeros 2 por Copa Libertadores. Los restantes 7 los jugó como defensor central. ¿Esto quiere decir que ahora va a ser defensor central? No, River lo contrata ahora como para ser mediocampista central, pero no significa que en algún momento, si se lo necesita, en la parte baja del equipo, en la zona defensiva, no pueda ser utilizado. De hecho, es una variante más que interesante y un jugador polifuncional en la defensa de River, por lo que ese es otro punto más positivo como para haberlo repescado en este mercado de pases. En lo que respecta en ese segundo semestre, se le recuerda como positivo el gran partido que jugó contra San Lorenzo en el Estadio Monumental, que River ganó 3-1 con 3 goles de Julián Álvarez. Como parte negativa fue el futbolista que fue expulsado a tan solo 7 minutos de arrancar el partido contra Talleres en Córdoba. El más grande se jugaba un duelo clave frente al conjunto cordobés por la obtención de la liga profesional. Si Talleres ganaba, le recortaba
3 puntos a River y se iba a ubicar a tan solo una unidad. Peña lamentablemente fue mal, a los 7 minutos del partido terminó siendo expulsado, pero aún así River se terminó imponiendo, ganando por 2-0, le sacaría 7 unidades de ventaja a la T y terminaría coronándose. Aún así, y más allá de ese cotejo, Peña obviamente volvió a jugar, pero contra Patronato se rompió los ligamentos. Por eso mismo, durante todo el 2022 no pudo ser convocado para ningún partido oficial y recién regresó en noviembre de ese año en lo que fueron los últimos 2 amistosos de Marcelo Gallardo como entrenador de River. Y posteriormente a eso, luego de la Copa del Mundo, hizo la pretemporada de la mano de Michelis y se decidió que se fuera a préstamo a Arsenal. 6 meses en el conjunto de Sarandí y el último año cedido en Lanús. Para cerrar, hacer un breve resumen y dar mi opinión. Si bien es cierto que a todos nos puede gustar un jugador como para que sea refuerzo, todo lo que vendrá después es lo más importante. Porque más allá de que si un futbolista es una buena o mala incorporación, eso hay que decirlo antes de que el jugador juegue, porque puede ser que un jugador venga siendo muy pero muy bueno, todos pensamos que es un gran refuerzo y después no rinda, o todo lo contrario, todos a lo mejor pensamos que un jugador no es una buena incorporación y finalmente termina rindiendo. Aún así, lo de Peña Viafore era algo que tenía que hacerse. La vuelta del futbolista, no digo que era súper necesaria, pero en definitiva era algo que River tenía al alcance de la mano en cuanto a lo económico y en cuanto a lo deportivo, y es un jugador que verdaderamente ha superado todos sus problemas de lesiones. Esperemos que en River no vuelvan a reiterarse todos esos problemas físicos y pueda rendir al máximo tal como lo hizo la última temporada en Lanús. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.